Ok, ahí la ven bien. Sí, Ok, perfecto. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como ya mencionó Juan, mi nombre es Laura López y les voy a hablar sobre las CAR T-cells y avances, como un recuento de todo. Entonces, bueno, el índice antes que nada, primero vamos a empezar con la definición y la estructura, luego vamos a hablar de algo llamado switching modules, luego el mecanismo de acción, limitaciones y por último un poco sobre tumores sólidos. Entonces, ¿qué son las CAR T-cells? Son Chimeric Antigen Receptors o receptores antígenos quiméricos de células T. Estos son receptores sintéticos diseñados que funcionan para redirigir los linfocitos a un objetivo en específico, es decir, las células tumorales. Estos son diseñados genéticamente con este propósito. Entonces, esta terapia es usada principalmente en pacientes con cáncer hematológico que ya agotaron otros recursos, pero pues también hay avances en tumores sólidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se diseñan las CAR T-cells? Primero, se empieza tomando una muestra de sangre del paciente, del cual se obtendrán células T, que estas posteriormente serán modificadas genéticamente con unas características que ya más tarde les voy a describir. Luego, estas se cultivan y luego son transfundidas al paciente. Entonces, la estructura. Consta de un dominio de unión antígeno-diana extracelular, una región bisagra, un dominio transmembrana y uno o más dominios de señalización intracelular. Entonces, primero, el dominio extracelular. Este es un fragmento variable de cadena sencilla. Aquí está la región bisagra, que es este rectángulo amarillo. Esta pues proporciona flexibilidad y evita lo que se denomina un efecto de impedimento estérico. ¿Qué es esto? Es básicamente cuando el volumen ocupado por un grupo funcional impide que la misma, bueno, otra parte de esta misma molécula no funcione o no reaccione. Entonces, en este caso, lo que se ha observado es que entre más corta sea la bisagra, mejor efecto tiene el CAR T-cell. Pero esto aún está en estudios. Y bueno, el dominio transmembrana no ha sido muy bien caracterizado, pero básicamente es lo que sirve para anclar el receptor a la membrana de las células T. Y por último, el dominio de señalización intracelular, que se lo voy a mostrar acá. Este está formado por un fragmento del complejo CD3, que pues en un receptor de células T normal está la cadena de gamma, epsilon y zeta, y también delta, perdón. Y la cadena Z es la que formará el dominio de señalización intracelular. La activación de esta célula depende de la fosforilación de inmunoreceptores basados en activación de tirosina derivados del CD3. Estos también son pues denominados ITIM. Mm, lo que les acabo de mostrar es, bueno, es el modelo de primera generación, que es este. A continuación les voy a mostrar los siguientes, que ya hay hasta una quinta generación, que pues es mucho más sofisticado. Bueno, los CAR T-cells de segunda generación tienen agregado un coestimulador. Este puede ser CD28. Las de tercera generación tienen dos coestimuladores, que este puede ser, digamos, 41BB o X40, además del CD28. Y a los de cuarta generación, además de esto, bueno, tienen solo un coestimulador, pero se les agrega un productor de citosina. Y por último, los de quinta generación, que como ya mencioné, son los más sofisticados, eh, tienen un switching module que esto ayuda a que se denominen UCAR T-cells o Universal CAR T-cells. Ya les voy a explicar en un momento por qué se les denomina universales. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis pequeño. A pesar de que ya haya versiones como más nuevas, entre comillas, la versión más utilizada actualmente es la de segunda generación. ¿Por qué?
porque con dos coestimuladores y con citosina son un poco más agresivas y pues igual son citocinas y pueden causar efectos nocivos sobre el paciente. Y la quinta, pues aún están estudios. Y bueno, ya se los voy a mencionar más detenidamente. Bueno, ¿cuál es la característica especial de la de quinta generación? Es esta parte de acá. Esta tiene un sistema de dos receptores. Una parte es el receptor universal con células T, que es esta, que es la ZipCAR, y la otra es la parte como que puede variar, que es la ZipFB. Entonces, así se ve una bueno, el receptor de una célula T convencional, y esta es la que tiene estos complejos que acabo de mencionar. Entonces, este de acá es un adaptador de leucina como un zipper, por eso se le dice ZipCAR. Y la parte del ligando es un fragmento de la cadena única, fusionado variablemente a un zipper también de leucina, que pues es afín con adaptadores de leucina que son capaces de dirigirse a los antígenos tumorales. Entonces, esto permite que si se desea cambiar el antígeno diana, ya no se requiere cambiar toda la célula, como anteriormente, sino solo se cambia esta pequeña parte. Y pues esto es, o sea, abre un universo mucho más amplio de oportunidades de cómo se pueden dirigir las CAR T-cells. Y bueno, por esto es que se llaman universales, porque ya no irían con un antígeno determinado, por ejemplo, el CD19, que es la que más se usa, sino este puede variar mucho, entonces es mucho más flexible y versátil. Ahora me gustaría hablarle de estos switching modules. Bueno, estos funcionan como un control a las CAR T-cells, porque como ya mencioné, pues igual estas son productoras de citoquinas y demás, e igual pueden producir efectos nocivos que necesitan ser controlados. Entonces, son receptores, asesinos, adaptadores y coestimulatorios. Y pues cada uno se divide en sus subgrupos. Entonces, el primero, de Gron. Este no va dirigido hacia la célula, sino exclusivamente al receptor. Entonces, el protagonista aquí es el basado en el compuesto PROTAC. PROTAC es quimera dirigida a la proteólisis por sus siglas en inglés. Y cuando se adiciona el compuesto PROTAC, ocurre la degradación proteosomal del receptor. En el otro subgrupo de de las receptores está la transcripcional. Así que aquí hay tres sistemas. El primer sistema es el sistema TET, que es activado por la tetraciclina, en el sistema TET-ON. La adición de la tetraciclina es seguida por su unión a TET-R, lo que hace que todo el complejo se una a TET-O. Este es TET-O, y lo que permite a su vez la activación de la transcripción. TA es pues el activar transcripcional, y al poder unirse eso al TET-O es como se puede lograr la expresión del receptor. El siguiente es el dependiente de luz. Cuando es estimulado por luz azul, bilinuz cambia de forma, es esta acá, este verde. Y así todo este complejo se puede unir a CRI2 y UPR. Todo este complejo se llama LCB. Entonces, cuando LCB se une a CRI2 y UPR, pues este es activado este se activa la transcripción, porque UPR es el activado de la transcripción. Entonces, también ahí se expresa el receptor. Siguiente tenemos el sistema RES-REP. Este, pues tiene dos formas, en realidad. Entonces, el protagonista de este es el resveratrol. ¿Cómo funciona? Entonces, cuando el resveratrol está en el ambiente, se une a TTGR, el cual bloquea a UPR, y como ya mencioné en la anterior, este se encarga de la activación de la transcripción. Entonces, cuando resveratrol es removido, TTGR se une a este complejo que es OTRS1, y UPR activa PHCMB-MIN, que es
cetamegalovirus humano mínimo. Y esto lleva a la expresión del receptor. Ahora, en un ambiente cuando el resveratrol está ausente, este que se llama KRAB es el que bloquea a PHCMB y la transcripción pues no puede ocurrir. Entonces se agrega resveratrol y la unión de TTGR a DNA es bloqueada, causando que el KRAB se pueda disociar. Y así, pues también llega la expresión del receptor. Ahora, el siguiente grupo de los switches es el asesino. Este también tiene tres mecanismos que son caspasa 9 inducible, HCBTK ganciclovir y ADCC switches. Entonces, como su nombre lo enuncia, todos estos mecanismos destruyen completamente el receptor. Y bueno, primero está la caspasa 9. Esta está unida a la proteína FKBP, la cual se homodimeriza, y cuando esta se homodimeriza, envía una señal de apoptosis a la célula. El sistema HSBTK, que es tirosinquinasa asociada a virus de herpes simple, convierte el gangliosclivir en un metabolito tóxico, lo cual, de nuevo, lleva a la muerte celular. Y finalmente, las ADCC se encargan de crear un target u objetivo en la membrana que pueda ser reconocido. Y bueno, es reconocido por anticuerpos y así la célula también es destruida. Bueno, el siguiente son los adaptadores. Estos son los que hacen posible los Universal CAR T-cells que les había mencionado previamente. Pues que estos mecanismos logran, o sea, que sea posible los universal. ¿Por qué? Porque, digamos, uno de estos mecanismos son los supra, que es el mecanismo que les acabo de mencionar con los zipper de leucina, pero pues, digamos, también está el de streptadivina monomérica. Y bueno, el punto de esto es que se cambian las moléculas target o simplemente TM, como quieran. Estas se unen al CAR, que es solamente el receptor, y luego el antígeno de las células tumorales. Es necesario, o sea, es imperativo que estén unidos a las dos al mismo tiempo, pues por lógicas razones. Tiene que estar con una para ser activado y con la otra para poder tener efecto. Esto da muchísimo más control a las CAR T-cells porque es según la administración de esta molécula target. Entonces, la duración de estas moléculas target es reducida y se aplica pues intravenosa, por vía intravenosa o intraperitoneal. Entonces, esto da el control de que si no se aplica, pues no funciona el mecanismo, por ende no hay ninguna consecuencia. Y si se aplica, pues ya se sabe el tiempo determinado por el que va a funcionar. Entonces, esto reduce mucho los efectos secundarios. Y ya por último está el switch coestimulatorio. Aquí se usa el MID88, que es activado por la dimerización. Esto es muy parecido al mecanismo de la caspasa 9. Entonces, este también está conectado a FKBP y luego por la administración de rimiducida, FKB se homodimeriza y esto es lo que produce la señal de coestimulación. Ahora, el segundo es con eritropoyetina. ¿Y qué pasa con este receptor? Este cuando sensa la eritropoyetina se activa y mediante las vías JAK, la STAT5 se fosforila y así produce la coestimulación. Un inhibitorio de esta vía es la administración de ruxolitinib. Y ya, esta se activa incluso con los niveles de eritropoyetina naturales en el cuerpo. Entonces también es muy efectiva. Y la última es HSF1, que está así en su forma libre. Está como separada, si lo prefieren así. Pero al aplicar calor, esta se trimeriza y se une a HSE, el cual activa la transcripción de genes de interleuquina 15.
En teoría, pues, ¿qué pasa? Como es con calor, varía mucho con la profundidad en la que se encuentren las células malignas. O si se fuera a utilizar en tumores sólidos, también está. Entonces, eso es un inconveniente. Al igual que el de las luces azules que les mencioné previamente, ese es otro problema, que no va a atravesar todas las estructuras. Así que están como evaluando si sería posible con infrarrojos, pero eso hasta ahora es teoría y estas que les acabé de mostrar han sido evaluadas en ratones. Ahora, los mecanismos de acción de las CAR T-cells son los mismos de los leucocitos T, lisis mediada por fosfosligando, escisión de gran enzima y perforina y muerte inducida por citoquinas. Ahora, aquí me gustaría hablarles sobre los principales target que han sido evaluados y autorizados en los países que está disponible, que es Estados Unidos y China. Entonces, como pueden ver, el principal target es CD19, pero se está intentando conseguir otros, ya que puede ocurrir como resistencia al antígeno o algo así. Es algo que les voy a explicar un poco más detalladamente más adelante, pero hay como resistencia al antígeno, entonces por ende ocurre escape al antígeno. Así que se están tratando de encontrar nuevos. Entonces, aquí tenemos en la leucemia linfoblástica aguda, linfoma folicular, linfoma celular de manto y mieloma múltiple. Algo para destacar es que el antígeno del mieloma múltiple no es CD19, es el antígeno de maduración del linfocito T. Entonces, este recibe como un diferente target y por eso es diferente. Algo que también llama mucho la atención de este tratamiento es el costo tan elevado. Estos precios de acá son precios por paciente y pues como ya todos acá deben saber, el sistema de salud en Estados Unidos es terrible y muy pocas personas en verdad se pueden permitir estas tarifas, así que los que pueden es con la esperanza de que funcione y cuando ya no ocurre como pierde eficacia la terapia o algo así por la resistencia a los antígenos o algo así, pues hay que hacer otro ciclo y cuesta esto. Además, cada ciclo cuesta 2 semanas, o sea, la producción de tomar sangre, cultivar las células, eso toma 2 semanas. Y aunque a nosotros nos puede sonar 2 semanas poco tiempo, en realidad es bastante para una persona que tiene un tumor que está como refractario o algo así y está evolucionando rápidamente. Entonces, 2 semanas es muchísimo tiempo. Ahora, las limitaciones a este tratamiento. No, mentiras, perdón, discúlpenme. Antes, me gustaría hablarles como de la aplicación rápidamente en los distintos tipos de tumores o cánceres. Bueno, tumores no, cánceres. Ahora, en la leucemia linfoblástica aguda de células B, esta terapia solamente ayudó cuando se mezclaba con trasplantes halogénicos. Y bueno, un estudio de 30 pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B recibió la terapia con CAR T-cells dirigida a CD19 y bueno, en un tiempo como promedio de sobrevida fueron de 7.5 meses. Y en esto, 13 pacientes lograron respuesta completa. Pero eso fue como todo y algunos sí les falló el tratamiento hasta que tuvieron que probar con más medicinas y eso lograron algún avance, pero pues ese no es muy esperanzador. Otro marker que llama mucho la atención en este tipo de cáncer es CD72, que pues cuando aparece en este tipo de cáncer, leucemia linfoblástica aguda, es de muy pobre pronóstico. Así que tener como target a CD72 sería un gran avance para estas malignidades. Sin embargo, esta era solo una idea, no se han iniciado como ensayos clínicos con CD72.
Y bueno, otro estudio también de 30 pacientes, todos con este tipo de cáncer. De estos, 27 pacientes, es decir, el 90%, lograron remisión completa y lograron 6 meses sin eventos. Además de que el 67% llegó a sobrevida total en el periodo de que fue como el trial médico. No obstante, el 27% de estos pacientes exhibió como síndrome de liberación de citoquinas, que más adelante también se los voy a describir, pero es el efecto adverso más común de este tratamiento y si bien se les pudo tratar, igual lo tuvieron. Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, a los pacientes que les falló el tratamiento, la teoría principal es que fue por escape de antígenos. Ahora, ¿qué otro cáncer? Leucemia linfoblástica aguda, pero de células T. Pues aquí algo muy interesante es que el CD7 es el que ha tenido como un rol muy importante en tratar este cáncer. Este ya ha tenido ensayos clínicos, va en fase 1 y de estos 20 participantes recibieron CAR-T-cells con anti-CD7 y el 90% de los pacientes, que es 18 pacientes, lograron remisión completa. Pero de nuevo, la mayoría de los pacientes tuvo el síndrome de liberación de citoquinas. También tenemos el linfoma no Hodgkin. Este también es un cáncer muy poco esperanzador, pues actualmente tampoco tiene cura, pero con esta terapia, 111 pacientes la recibieron y la respuesta fue del 82%. Y en los 18 meses siguientes que estaban evaluando aún el ensayo clínico, la sobrevida total de los pacientes fue de 52%. Bueno, me gustaría destacar algo pequeño del mieloma múltiple, y es que hasta en marzo de 2021, del año, pues fue el año pasado, se aprobó el primer medicamento contra este tipo de cáncer. La FDA lo aprobó el año pasado y pues es el primero en haber sido aprobado hasta el momento. Bueno, sí, hasta el momento. Y este tiene resultados muy esperanzadores, por ejemplo, en un ensayo clínico de Shanghái, en 17 pacientes con mieloma múltiple, la respuesta en total fue del 88% y de esos, 13 pacientes lograron remisión completa. Y bueno, ya, ahora sí avanzando con las limitaciones. Entonces, lo que ya les había mencionado, escape de antígenos. Esto ocurre cuando la célula tumoral adquiere mecanismos de resistencia y puede dejar de expresar el antígeno target o incluso lo puede ocultar o hacerle downregulation. Entonces, si no lo percibe, pues la célula no lo puede atacar. Efectos objetivo fuera del tumor. Este ocurre más que todo en realidad en tumores sólidos y porque muchos de los antígenos target de los tumores sólidos también están en tejidos sanos. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de atacar al tumor sólido, también está atacando el tejido sano y pues esto es muy contraproducente porque igual está haciendo daño al paciente. Entonces, la idea es conseguir antígenos lo más específicos que se pueda para evitar esto. Tráfico de infiltración, eso también ocurre más que todo en tumores sólidos. ¿Por qué? Primero, porque las CAR-T-cells no pueden pasar al estroma del tumor, o sea, físicamente no pueden. Entonces, la solución para esto es administrarlos localmente en vez de sistémicamente. Y ya, pero lo malo de esto es que si se hiciese en tumores sólidos, solo se podría en tumores individuales o con oligometástasis. Bueno, otros factores, aparte de los físicos, es también pues las otras vías inhibitorias que puede haber, que está demostrado que disminuye la respuesta de las CAR-T cells, como que lleva al agotamiento de las CAR-T cells más rápido. El ambiente inmunosupresor, pues
Esto se debe que, aparte de la parte física, como acabé de mencionar, el ambiente tumoral es hostil y pues es un ambiente hipóxico, eh, y pues también el agotamiento de las CAR T cells es más rápido y cuando se llega a este agotamiento, pues se pierde efectividad y potencia. Entonces, ahí es cuando, si no se tienen los universals que están en estudio, hay que cambiar totalmente la célula o encontrar nuevos targets. Lo cual, pues, por supuesto, es una limitación y un desafío grande a resolver. Bueno, la toxicidad asociada también a las CAR T-cells. Entonces, aquí, pues, lo que ya les he mencionado varias veces, que es el síndrome de liberación de citoquinas. Esto es, como su nombre lo dice, un aumento en la liberación de citoquinas, es más de la como cantidad fisiológica y es la más común entre los pacientes en realidad. Y pues esta puede ser muy leve, puede tener manifestaciones como solamente fiebre o puede ser muy grave, puede llevar como hasta hipotensión y falla multiorgánica. Entonces, es preocupante porque algunos pacientes, si bien expresan la leve, muchos de los que expresan la grave, ni siquiera con como la inhibición del receptor de la interleuquina 6, que es como el mecanismo para evadir esto, ni siquiera con eso lo pueden lograr y terminan falleciendo y ni siquiera es a causa del cáncer, sino a causa del, del tratamiento. Entonces, esto también es otro obstáculo, pero lo bueno es que no es tanto el porcentaje de pacientes que llegan a esto, a morir por la toxicidad del síndrome de liberación de citoquinas. Pero también está la neurotoxicidad, que es la presencia aumentada de citoquinas en líquido cefalorraquídeo y se rompe la barrera hematoencefálica. Pues esto puede causar somnolencia, afasia, ataxia, desorientación y convulsiones. Y bueno, otro obstáculo importante es que algunos pacientes ya, como han llevado un proceso largo en quimioterapias y radiaciones, sus linfocitos T ya no son aptos para cultivar. Entonces, esto elimina totalmente la posibilidad de un tratamiento autólogo. Y sí, se ha discutido de la posibilidad de tratamientos halogénicos, que es, o sea, donaciones de pacientes sanos, pero esto también implica, ejemplo, la eliminación del gen HLA de estas células para que no sean reconocidas por el sistema inmune y no haya como problemas de autoinmunidad. Y ya dos palabras sobre los tumores sólidos. Como ya les había mencionado, para las CAR T-cells es muy complicado no solo entrar al estroma del tumor, sino incluso acercarse al tejido sano alrededor de este, porque pues hay alto consumo de glucosa por parte de las células tumorales, hay moléculas inhibitorias, hay competencia por aminoácidos, entonces es muy difícil de verdad para las células T acceder a ese tumor. Sí, ahorita hay ensayos clínicos en tumores sólidos, hay 3 que por lo menos 2 que son de glioblastoma, perdón, son muy esperanzadores, pero esos hasta ahora están en proceso y los resultados, o sea, se empiezan a ver como resultados a largo periodo, como en 2023, 2024, porque hay uno que sí empezó en 2014, pero el otro hasta ahora empezó en 2020, entonces es muy poco tiempo aún para ver qué también ha progresado. Y bueno, aquí los marcadores como potenciales para estos cánceres sólidos. Un target que sobresale entre estos es el HER2. Como pueden ver, está en varios tipos de tumores, entonces se han hecho experimentos variados sobre este. Y bueno, estas son mis referencias y ya, muchas gracias. Preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias Laura. Por favor, no se vayan a ir todavía.
En un momento les mandamos el link de asistencia y la información de nuestras redes sociales, grupo de WhatsApp e Instagram por si no están todavía. Y pues mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vale, pues parece que por ahora no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, Laura, excelente presentación. Le recordamos que estamos en el ciclo de inmunoterapia, entonces la próxima semana seguiremos con una charla que hará una bacterióloga acerca del mismo tema de inmunoterapia y CAR T-cells. Y el lunes después de eso tendremos la charla con nuestro experto. En este caso será con un doctor de la Universidad Autónoma de México, experto en CAR T-cells, en CAR T-cells NK, pues que será una oportunidad muy buena para todos nosotros y una charla muy interesante. Entonces, un segundo, por favor, y les envío el link de asistencia y la información de nuestras redes sociales. Listo, por favor, recuerden rellenar el form de asistencia. Todas las reuniones se deben llenar para ir acumulando puntos y más adelante habrá oportunidades y premios para los estudiantes más comprometidos. Entonces, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Nos vemos el lunes.